Bueno, yo voy a hablar, sí, de los cuentos exóticos de Abraham Bandelomar, que son los que Ricardo Sica Santisteban, en su edición de las obras completas, consideraba El Palacio de Hielo y La Virgen de Estrella. Ambos cuentos fueron escritos en 1910 y constituyen una de las primeras incursiones de Bandelomar en la prosa. Se trata de dos cuentos que a primera vista pueden parecer no demasiado interesantes, pero que yo creo que ofrecen ciertas claves importantes en la obra de Bandelomar. Es necesario considerar un aspecto fundamental antes de adentrarnos en estos cuentos. Se trata de una cuestión casi de perogrullo, pero que yo creo que es necesario tener en cuenta aquí. Me refiero al hecho de que el modernismo, en su heterogeneidad, en todas sus variantes y sus tendencias, fue en lo esencial un movimiento poético. En este sentido, la mayoría de los críticos aceptan, coinciden en señalar que el modernismo se desarrolló fundamentalmente en la poesía y que si los autores eligieron en la prosa el cuento, se debió a que éste, por sus características genéricas, resultaba el molde más adecuado al que poder trasladar los presupuestos de la estética modernista. El cuento como molde genérico al que trasladar los presupuestos de la estética modernista. Así, según Enrique Bukoboy, que el escritor modernista impone al relato las economías del lenguaje poético. Para Luis Leal, la finalidad del cuento modernista es la emoción lírica y no el elemento narrativo. Y José Miguel Oviedo asocia el cuento modernista al poema en prosa. Son precisamente estos cuentos de clara vocación poética los que leería Bandelomar en sus primeros años de formación literaria. En palabras de Alfredo González Prada, en su carta a Luis Alberto Sánchez, decía: el colonialismo fue el eco en la mocedad de 1916 de ciertas actitudes intelectuales y artísticas de Europa, de una Europa que ya no existía, pero que como luz de estrella nos llegaba rezagada en el tiempo. De ahí que en plena guerra nosotros recibiéramos el eco tardío de la morbidez de Jean Lorrain, de la astuciosidad de Robert de Montesquieu, de la moralidad de Claude Farrell, de la ecolatría del anuncio, del dandismo de Esa de Queiroz, del amaneramiento de Valle Inclán, de todo lo raro de Rimbaud, Mallarmé, Hervé Reisig y Lautréamont. Todos estos escritores europeos, por los que Bandelomar sentía una especial atracción, eran precisamente los coetáneos de los grandes modernistas latinoamericanos. No es de extrañar, por tanto, que Bandelomar iniciara sus caminos en la literatura ensayando el estilo y las actitudes, los temas y el lenguaje del modernismo. Así estos cuentos exóticos, aparecen ambientados en una Europa exótica, lejana en el tiempo e idealizada, las estepas siberianas, en el caso del Palacio de Hielo, y esos fríos acantilados irlandeses en La Virgen de Cera. Los ambientes parnasianos y exóticos son perfilados mediante un lenguaje plástico y lírico en consonancia con los presupuestos estéticos del modernismo. Valga como ejemplo la descripción del Palacio de Hielo. Construido ya a 1000 metros, dormía iluminado el blanco palacio, perfiles de Bizancio, cariátides de leyenda, osos de hielo que sujetaban luces, cristales biselados engastados en marcos de hielo. Las luces se multiplicaban en las prismas de la nieve y el aspecto todo era de un gran diamante escapado de la corona del zar y perdido en la blanca llanura hacia la que iba Teodora con su corte. Una descripción claramente modernista. Sin embargo, Bandelomar no solo inicia su literatura en el seno del modernismo, imitando estos temas y estos lenguajes, sino que recoge también, como vamos a ver en estos cuentos, un aspecto fundamental de la literatura del fin de siglo. Me refiero al interés por lo oculto, lo esotérico, lo misterioso. Como es bien sabido, la corriente modernista revistió un marcado carácter de rebeldía. Como recuerda José Miguel Oviedo, el modernismo nace de una conciencia crítica de las herencias del positivismo y del impulso por modernizar las ideas, el pensamiento y la sensibilidad de los americanos. Así pues, el enfrentamiento contra el positivismo, contra el cientificismo burgués, cuyo correlato literario, como bien sabido, serán esas corrientes del realismo y del naturalismo, se manifestó, como decía, este enfrentamiento contra el positivismo y el cientificismo, se manifestó en el gusto de los autores por lo oculto, lo esotérico, todo aquello que podía constituir un desafío a los razonamientos científicos, a las leyes naturales. Como explica Aníbal González Pérez, para los mismos años en que Sigmund Freud echaba las bases del psicoanálisis con sus estudios de los sueños, las neurosis y los instintos,
Los modernistas hispanoamericanos escribían cuentos que enfocaban insistentemente los sueños, las fantasías y la conducta aberrante. Conducta aberrante era, sin ninguna duda, la orgía en el hielo que organiza la Zarina rusa. Las misteriosas procesiones nocturnas de Indra revisten un carácter esotérico, puesto que nadie sabe a ciencia cierta por qué muere la gente que presencia esas procesiones. Así pues, el exotismo típicamente modernista de estos cuentos se suma ese carácter fantástico que, en consonancia con las prácticas prohibidas tan de moda entre los decadentistas del fin del siglo, aparece además estrechamente ligado al erotismo que se desprende de ambos relatos, sobre todo del Palacio de Hielo. Podemos, por tanto, relacionar estos cuentos de Valdelomar con lo que Lili Dietrich denomina la temática de la decadencia, por medio de la cual, según la autora, el fin del siglo expresa nostalgia y deseo, atracción y terror, la belleza de las seducciones misteriosas pero temibles y crueles, el placer masoquista de la autodestrucción. Por otra parte, Óscar Hahn ofreció una explicación de cómo el cuento modernista desemboca en el relato fantástico, de nuevo en estrecha relación con el predominio de la poesía durante el modernismo. Nos dice Óscar Hahn, conscientes de que el cuento hispanoamericano no alcanza aún ni la excelencia ni popularidad y de que se vive en pleno auge de la poesía, los narradores proceden a prestigiar sus escritos mediante fórmulas verbales, algunas ya lexicalizadas, provenientes de la lírica. Paradojalmente, por este camino desembocan a veces en lo fantástico, cuando aquello que al principio tiene un sentido figurado se literaliza y se convierte en acontecimiento insólito. Este desplazamiento de un sentido figurado a uno literal se va a plasmar en el Palacio de Hielo. Al empezar a leer, el lector tiene que inferir que el Palacio de Hielo debe ser una suerte de metáfora parnasiana, ¿no?, modernista, para presentarnos a ese edificio. Sin embargo, a medida que leemos, constatamos que evidentemente es literal, que el palacio está construido con hielo. Y de esa manera entramos ya en el terreno de lo insólito que precede al fantástico que nos va a seguir, ¿no? Con respecto a la literatura peruana, Juana Martínez Gómez, en su artículo Intrusismos fantásticos en el cuento peruano, traza un recorrido general por las manifestaciones de lo fantástico en la literatura peruana del siglo XX. La autora, al igual que otros críticos, sitúa los inicios del cuento fantástico peruano precisamente en el modernismo, concretamente en los cuentos malévolos de Clemente Palma, y explica que el género se desarrolla muy débilmente a través de las incursiones esporádicas de autores no tenidos ciertamente por narradores fantásticos. Entre estos autores no tenidos por narradores fantásticos, sitúa la autora a Ventura García Calderón, a César Vallejo y también a Abraham Valdelomar. En el caso de Valdelomar, los cuentos exóticos han pasado efectivamente bastante desapercibidos para la crítica. Sin embargo, creo que suponen un punto clave para entender su obra, ya que, como decía, se sitúan en las coordenadas de la literatura fantástica que, como ya decíamos, había empezado a cultivarse durante el modernismo. Por tanto, a través de estos cuentos vamos a poder comprobar cómo Valdelomar permeabiliza también esta otra década del modernismo. ¿En qué sentido y de qué manera es lo que me planteo explorar ahora? En primer lugar, resulta necesario delimitar, si es que esto es posible, qué se entiende por literatura fantástica. No es este el momento ni el lugar para entrar en densas disquisiciones de teoría literaria, pero sí será necesario, creo, trazar un mapa aproximativo que recorra la geografía de lo fantástico con objeto de situar los cuentos exóticos en el lugar que les corresponde, si es que les corresponde alguno. Como es bien sabido, los dos críticos que sientan las bases del estudio de la literatura fantástica allá por los años 70 son Efet Todorov e Irene Dessier. Recordemos brevemente la diferenciación que Todorov estableció entre el relato fantástico, lo maravilloso y lo extraño. Para él, un relato fantástico es aquel en el que prevalece la vacilación, es decir, aquel relato en el que el personaje experimenta unos hechos para los que no encuentra una explicación, de forma que, al final del relato, tanto el personaje como el lector deben ser incapaces de explicar si lo que ha sucedido tiene una explicación lógica y racional o no la hay. En ambos extremos de lo fantástico, entendido así, se situarían lo maravilloso en el momento en que aceptamos que lo que ocurre en un mundo diferente, regido por unas leyes diferentes a las del nuestro y por tanto cualquier cosa es posible. Al otro lado se situaría lo extraño, en el momento en que las cosas que ocurren sí se pueden explicar de forma racional.
En cualquier caso, lo importante para Todorov es esa noción de vacilación o ambigüedad, ese no saber qué es lo que ha pasado. También encontramos en Irene Bessier esta idea de vacilación o ambigüedad con algunos matices y formulada en términos de incertidumbre. Según la autora, el relato fantástico une la incertidumbre con la convicción de que un saber es posible, solo es necesario ser capaz de adquirirlo. El caso existe por la incapacidad del protagonista de resolver la adivinanza. Si bien es cierto que las teorías de Todorov y de Bessier han sido ampliamente superadas, también es cierto que la gran mayoría de las aproximaciones posteriores han mantenido esta noción de vacilación y también la oposición básica entre lo fantástico y lo maravilloso. En el caso de los cuentos exóticos, en ambos casos nos encontramos con una incógnita que queda sin resolver. En el Palacio de Hielo no sabemos si fueron los lobos o cualquier otro motivo misterioso el que llevó a la muerte de la zarina y de toda su corte. En La Virgen de Cera son varias las incógnitas que nos quedan. No sabemos si el séquito que la acompaña son vampiros o no. No sabemos cuándo murió la princesa, si es que murió. Y no sabemos por qué la gente, al presenciar su procesión nocturna, enloquece y muere. Sin embargo, en el caso de los cuentos exóticos, nos encontramos ante una circunstancia un tanto especial, ya que ambos son en realidad un relato dentro de otro relato. Ambos cuentos se insertan en un marco narrativo en el cual dos personajes viajan en tren a París y durante el viaje uno de ellos cuenta al otro unas leyendas. El propio narrador se refiere a estos cuentos como leyendas. Este marco narrativo cancela el momento de vacilación, ya que al ser entendidas como leyendas, y más aún leyendas presentadas dentro de un relato ficcional, tanto la historia de la zarina como la de la princesa Indra quedan definitivamente alejadas de la realidad del lector. Sin embargo, el narrador, aunque alude a sus historias como leyendas, hace algunos comentarios que incitan a su interlocutor a creer que lo que cuenta puede tener un fundamento de verdad. En El Palacio de Hielo afirma que es una historia que nadie recuerda porque pasó hace mucho tiempo, e insiste en que su pueblo lloró mucho y aunque nunca supo cómo terminó aquella fiesta, se imaginó algo de la historia. Cabe mencionar aquí, además, que seguramente Matelomar se inspiró para escribir esta historia en la figura histórica de Teodora de Bizancio, esposa de Justiniano I, que tras haber sido actriz y prostituta durante muchos años, logró enamorar al hijo del emperador y casarse con él, llegando así a convertirse en emperatriz. En un sentido similar, La Virgen de Cera termina con las siguientes palabras. Cuando se viaja por los países del norte, fríos, secos y llenos de atalayas, los viejos refieren esta leyenda de la Virgen de Cera y el rey Mindor. Da mucha melancolía viajar por los países del norte. Tienen leyendas muy tristes y, Europa no lo sabe, en las rocas abruptas y abandonadas viven aún esos reyes. Al permitir el narrador este atisbo de verdad histórica en el universo de la narración, tanto en los personajes de las leyendas como en los interlocutores del marco narrativo persiste esa vacilación. Los personajes de las leyendas no sabrán nunca cómo murieron la zarina y su séquito, nadie sabrá en la aldea qué ha sido de Indra ni por qué, después de muerta, su influjo es tan poderoso como para provocar la muerte de los aldeanos. Para el oyente de los relatos prevalecerá la incertidumbre de saber si lo referido es cierto, si en un pasado muy lejano esos hechos pudieran llegar a ocurrir. En cualquier caso, lo que sí es claro es que el lector de los relatos de Matelomar entiende las historias como leyendas desde el primer momento y por lo tanto acepta todo aquello que ocurra en el mundo imaginario creado por esa leyenda. En este sentido, los cuentos exóticos estarían más cerca del concepto de lo maravilloso que del de lo fantástico de Todorov. De hecho, este autor habla de otra variante, lo maravilloso exótico, donde, nos dice, se relatan acontecimientos sobrenaturales sin presentarlos como tales. Se supone que el receptor implícito de los cuentos no conoce las regiones en las que se desarrollan los acontecimientos y, por consiguiente, no hay motivo para ponerlos en duda. Los cuentos exóticos de Matelomar participan de esta definición en tanto que situados en regiones remotas y desconocidas de una Europa que aparece mitificada, lejana en el tiempo y lejana también para la conciencia del hombre moderno, de ese burgués pragmático y utilitarista. Existe otro aspecto en el que la mayoría de los críticos parecen coincidir, es el de lo fantástico como idea de transgresión de un orden natural, de lo que comúnmente aceptamos como normal, de lo que convencionalmente hemos asumido que es la realidad. Así, para Irene Bessier, el cuento fantástico
no supone la derrota de la razón, sino la alianza de la razón con lo que habitualmente ésta rechaza. Esta ruptura del orden natural suele materializarse en la presencia de lo sobrenatural, siendo sobrenatural, según David Roas, aquello que transgrede las leyes que organizan el mundo real, aquello que no es explicable, que no existe según dichas leyes. Este planteamiento de lo fantástico como una súbita impulsión de lo sobrenatural en la realidad implica, según el crítico, que para que la historia narrada sea considerada fantástica, debe crearse un espacio similar a que habita el lector, un espacio que se verá asaltado por un fenómeno que trastornará su estabilidad. Es decir, el relato debe presentarse como en un entorno realista, debe crear un espacio que nos resulte normal, y ese espacio se verá de repente golpeado por la presencia del inexplicable. Es precisamente en este aspecto en el que los cuentos exóticos se distancian definitivamente de lo fantástico, debido principalmente a que aparecen integrados en ese marco narrativo dentro del cual las historias son presentadas como leyendas. A partir del momento en el que el lector topa con esa palabra, asume de manera casi automática que la historia que se le va a presentar no está en el terreno de lo real, sino que se sitúa en un mundo irreal, imaginario, donde cualquier cosa es posible. Sin embargo, el hecho de que no se dé en los cuentos esta transgresión de la realidad planteada por los críticos no los desvincula totalmente del género fantástico. Como ya hemos apuntado, la vacilación o incertidumbre existe en tanto en cuanto consideramos las historias dentro de su marco narrativo, y además estos dos relatos comparten con los cuentos fantásticos algunos otros rasgos señalados por la crítica. En primer lugar, y en estrecha relación con la noción de lo inexplicable, Rosalba Campra repara en la importancia del silencio en la literatura fantástica. Existen, nos dicen, silencios incolmables, cuya imposibilidad de resolución es experimentada como una carencia por parte del lector. Este es el tipo de silencio que encontramos en el cuento fantástico, un silencio cuya naturaleza y función consiste precisamente en no poder ser llenado. En lo fantástico, el silencio dibuja espacios de zozobra, lo no dicho es precisamente lo indispensable para la reconstrucción de los acontecimientos. Estos efectos de silencio son utilizados por Valdelomar en los cuentos exóticos todavía de formas algo rudimentarias, sirviéndose, por ejemplo, de puntos suspensivos, como sucede en el Palacio de Hielo. Al final, dice el narrador, el sol, a la hora máxima, anunció el día, y en el sitio del palacio solo había una enorme mancha roja de sangre, profanando la blancura de las pieles y ahogando las anémonas y los crisantemos. Puntos suspensivos. Le contesta el interlocutor, ¿los lobos? Y le responde otra vez, sí, puntos suspensivos, tal vez los lobos. Es decir, incertidumbre, no sabemos qué pasó. En La Virgen de Cera estos silencios se plasman, articulando todo el relato mediante un sistema de preguntas y respuestas entre el narrador y su interlocutor, de modo que queda patente ese silencio que no puede ser llenado cuando el narrador es incapaz de responder a las preguntas que se le plantean. Le pregunta el oyente, ¿era el cadáver de Indra? No, responde, era una suplantación hecha en cera. Indra había muerto seguramente. Y aquellos hombres, en honor a ella, hicieronla vivir en aquel globo modelado que, como a Indra misma, sacaban de paseo todas las noches a través de la aldea. ¿Cuándo se hizo la suplantación? Nadie lo sabe aún. Observa además Campra que en numerosas ocasiones el silencio aparece tematizado como oscuridad. En ambos relatos de Valdelomar, tanto la muerte de los cortesanos del Palacio de Hielo como las muertes de aquellos que presencian el paseo de Indra por la noche ocurren en la noche, ¿no? En la oscuridad de la noche, y son los dos sucesos que además van a quedar sin resolver al final de los relatos. Otra de las nociones que inevitablemente circula en torno al relato fantástico es la de miedo, o como matiza David Roas, inquietud, ya que lo fantástico, al transgredir las leyes naturales, supone una amenaza para nuestro mundo y, por lo tanto, según este autor, genera ineludiblemente una impresión terrorífica tanto en los personajes como en el lector. En el caso de los cuentos exóticos, de nuevo como consecuencia de ese marco narrativo, esta inquietud puede ser experimentada por los propios protagonistas de los relatos y también, incluso, por el narrador y el interlocutor que van en el tren, pero no va a poder ser experimentada por el lector,
que, como decíamos, entiende los hechos contados como parte de una leyenda, por lo que su capacidad de veracidad se ve mermada y por tanto también su capacidad para provocar emociones o reacciones en el lector. Ya para concluir, planteaba a los cuentos exóticos como unos cuentos situados entre el cuento modernista y el relato fantástico. Lo primero que podemos apreciar en estos cuentos es la calidad de la prosa de Valdelomar y sobre todo su dominio y riqueza del lenguaje, su preocupación por lograr la belleza y la perfección. Este cuidado de la forma, clara herencia modernista, será patente en toda su obra, ya que los elementos aprendidos del modernismo le servirán para lograr momentos narrativos de gran belleza. Del mismo modo, los cuentos exóticos participan de esa actitud finisecular que lleva a los artistas a interesarse por lo oculto, lo esotérico, lo misterioso, aquello que está más allá de lo que la razón humana puede explicar de acuerdo con las leyes naturales. El hecho de que los cuentos exóticos no puedan ser considerados fantásticos en el sentido canónico del término no implica que no compartan ciertos rasgos del género, como he intentado demostrar a lo largo de estos minutos. Se trata de rasgos que los convierten en un primer paso hacia esa vertiente fantástica de la literatura. Son rasgos que serán desarrollados por Valdelomar hasta lograr construir relatos de gran maestría cercanos ya a la narrativa fantástica moderna, como por ejemplo Fins de Solaris Veritas. En definitiva, considero que no es tan importante definir o clasificar estos dos relatos como modernistas o como fantásticos, puesto que el verdadero interés de los cuentos exóticos reside, creo, en constituir un primer paso, una primera guía de experimentación, donde Valdelomar recoge las tensiones, los intereses, las formas, las técnicas, los temas e incluso los excesos de la literatura modernista y empieza a experimentar con ellos, a jugar con ellos a veces, construyendo y deconstruyendo literatura incansablemente, probando y aventurando temas, lenguajes y formas hasta llevar la palabra a ese terreno tan personal e inconfundible que es la prosa de Valdelomar. Muchas gracias.